Muito boa tarde. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Educação em Ciências Farmacêuticas do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos. São eles: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e o Wheaton Brasil. Sou Pedro Oliveira, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e serei moderador responsável pela atividade de hoje, uma conferência cujo tema é O Brasil e a Primeira Farmácia que Deu a Volta ao Mundo, que contará com a participação do Dr. Cecílio José Venegas Fito, correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Dr. Cecílio, PhD em Farmácia pela Universidade de Sevilha, na Espanha, é diplomado em várias disciplinas em diversas universidades, como Sevilha, Barcelona, Granada, Alcalá de Henares e Extremadura, tanto no âmbito das ciências como nas ciências sociais. Presidente do Colégio Oficial de Farmacêuticos da província de Badajoz e membro do plenário do Conselho Geral dos Colégios de Farmacêuticos da Espanha, da Comissão Mista Nacional de Farmácia do Ministério da Saúde e Consumo e presidente executivo da Comissão do Patrimônio Histórico Farmacêutico Espanhol do Conselho Geral dos Colégios. Desenvolveu diversos projetos relacionados com a e-saúde, como a receita eletrônica, interoperabilidade, entre outros, tanto a nível autonômico quanto nacional. Presidente e membro das juntas diretivas de várias sociedades e associações de sociedade civil, além de patrono de diversas fundações no âmbito universitário, cultural e social. Venegas é membro de vários grupos de pesquisa da Universidade de Sevilha e da Universidade de Extremadura. É membro de 6 academias nacionais e internacionais de farmácia, medicina e ciências da saúde, autor de inúmeras publicações especializadas em farmacologia e um renomado educador da área. Foi nomeado especialista internacional pela Unesco no programa MOL, Memória do Mundo e Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico da América Central e do Caribe, e também foi agraciado por inúmeros prêmios relacionados à sua carreira profissional. A atividade de hoje tem duração prevista de 1h30, que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: os 10 primeiros minutos dedicados à abertura e apresentações curriculares, é o que estamos fazendo aqui, 50 minutos da apresentação propriamente dita da conferência e 20 minutos para apresentações de perguntas e comentários. Solicitamos, então, que os participantes formulem suas perguntas e façam suas colocações em um link no aplicativo chamado QIA ou Perguntas e Respostas. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do prazo disponível. Gostaria de convidar agora o Dr. Cecílio Venegas para iniciar a conferência. Dr. Cecílio, muito boas-vindas. Muito boa noite, caros companheiros, caros académicos da Academia de Ciências Farmacéuticas de Brasil. En España se dicen compañeros. Os compañeiros son os que comparten o pão. A palavra de compañero, de compartir, de partilhar, como se diz em português, são os que compartem o pão, o que compartem neste momento o pão da ciência, o pão da cultura, o pão da amistade, o pão de estar juntos, o pão académico, neste
nesta noite, acá en España, tarde lá en Brasil. E quero, con certeza, saludar moi personalmente a nova junta directiva da Academia de Ciencias Farmacéuticas do Brasil. Deseo que os próximos 2 anos sean de ciencia, sean de partillar conocimiento e sean de unha boa etapa académica. Modestamente estou a servicio da Academia dos Académicos, dos compañeiros, para facer o que a Academia considere mellor para todos. Tamén, moi personalmente, para o mi presentador na Academia, o Dr. Furi Miche, tamén para o Dr. Pedro da Silva, que está mi presentador nesta noite, tamén para a directora técnica Sibel, que está sempre atenta para os temas técnicos da Academia, de transmisión e tudo iso. Con gosto estou con todos os compañeiros, tamén do mundo hispánico, tamén de España e de outros países de Sudamérica. Estou moito grato de esta noite acá en España. Sei que a Brasil agora faz frío, porque é inverno e tudo. En España estou esta noite con 42 grados de temperatura, para que dicen que somente en Sudamérica e Centroamérica hai calor. En España hai moito calor cando faz calor. Entón, encantado, boa noite de todos, vais a ver a presentación. Yo já falei deste tema en mi entrada en la academia, da primeira Brasil, a primeira farmacia que deu a volta ao mundo, e foi tamén unha homenaxe aos nomes académicos eméritos nesa ocasión, Arnaldo Cibuli e Walter da Silva Jorge João. Foi en mes de abril. Aquí há unha fotografía do meu ingreso. Para mí, unha foto moito querida de poder falar por primeira vez na Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Isto acá é meu mundo da farmacia, meu mundo da historia, da Royal Academy Española, meu mundo de presentación de libros tamén, de participar en congresos, jornadas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que este tema de la primera vuelta al mundo y de la farmacia ha sido ocasión, esta es la Academia Iberoamericana, de estar presentes en muchísimos foros que hemos desarrollado. Aquí con traje académico, en la Real Academia, en fin, en muchas conferencias, en muchos actos y en muchas cosas. Esto es precisamente pues la farmacia de Magallanes y Elcano. Esto se dio en concreto en Ceuta, en una plaza española en África. También ha estado esta exposición referente a este tema en Panamá, en unas jornadas iberoamericanas. En fin, digamos que es un tema que nos ha servido, nos ha sido ocasión para hablar con muchos colegas, presentar mucho de cómo la farmacia ha estado presente dentro de la primera vuelta al mundo y también, naturalmente, en Brasil. Miren, el gran poeta Pablo Neruda, en sus Odas Elementales, en 1954, dejó escrito lo siguiente. ¿Qué olor a bosque tiene la farmacia? De cada raíz salió la esencia a perfumar la paz del boticario. Se machacaron sales que producen prodigiosos ungüentos. La seca solfatara molió el azufre en su molino, y aquí está junto con la resina del copal fabuloso. Son nuestros mundos de medicación referente a las plantas medicinales y de medicación referente a la química, es lo que quiere decir el poeta. La resina del copal fabuloso con la solfatara. Todo se hizo cápsula, polvo, partícula impalpable, presentador, principio. Esta es como nos veía el gran premio Nobel Pablo Neruda en sus Odas Elementales a la farmacia. Pues bien, el doctor Ramos Carrillo y yo mismo tuvimos la enorme oportunidad de tener en nuestras manos el inventario de la botica de la expedición de Magallanes y Elcano.
de la botica que estuvo embarcada para que pudiera dar la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que se completó desde 1519 a 1521. Fue una gran empresa española, hispana de una parte, pero también con una enorme colaboración portuguesa. De tal manera que, bueno, pues el primer capitán que salió fue Fernando de Magallanes, y quien completó la vuelta al mundo al final pues fue Juan Sebastián Elcano, que fue español. Bien. Ahí tenemos un mapa con la primera circunnavegación mundial, desde el 8 del 9 hasta el de 1522, habiendo salido previamente en el 20 del 9 de 1519. Fueron prácticamente 1000 días los que se tardaron en dar la vuelta al mundo. No se pretendía eso, se pretendía exclusivamente llegar a las islas del Maluco, donde estaban las especias, al oriente navegando por occidente y yendo a la izquierda del mapa, efectivamente. La aventura empezó en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, en las Islas Canarias, las islas de Cabo Verde, y después esta expedición que finalmente daría la vuelta al mundo, tocó Brasil, tocó el recién descubierto territorio de Brasil, como veremos ahora, y dejó unas huellas que podemos seguir en los archivos, en la literatura y en los mapas, en la cartografía. Yo he hecho pues una búsqueda expresa porque me pareció muy bien reflejar precisamente la llegada de estas expediciones, de estos exploradores a Brasil, en concreto a la bahía de Santa Lucía, que es la bahía de Río de Janeiro, como sabemos, para después pasar al río de Solís, que es el río de la Plata. Precisamente la expedición tocó por primera vez tierras de Brasil el 29 de noviembre de 1519, aproximadamente 2 meses después del inicio, y estuvo fondeada hasta el 13 de diciembre de 1519. O sea, pasó aproximadamente un mes o mes y tanto en la bahía de Santa Lucía. Ahora veremos algunas cosas muy concretas. ¿Por qué se produjo esta circunnavegación? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y de qué forma? Precisamente porque todo lo oriental, todas las especias, todas las sedas y parte del oro venía de los territorios del sudeste asiático, de tal manera que tenían que atravesar la India, Arabia, toda Europa, parte de Asia, parte de África también, en algún caso, para llegar a los territorios de la Hispania, a los territorios de España y de Portugal, que eran justo los que se repartían el mundo en ese tiempo. Aquí están las rutas de la seda, la expedición de Marco Polo, que lo había hecho precisamente hacia Asia. Aquí tienen las rutas comerciales de los Marco Polo, que nacían de Europa precisamente hacia la China y hacia el Japón, hasta que en 1453 se produjo la caída de Constantinopla. Eso hizo que esas rutas comerciales quedaran absolutamente interrumpidas y que precisamente en base a la posibilidad que se dio del descubrimiento del Nuevo Mundo, donde se buscaba oro, aquí tienen a un nativo cómo se está cubriendo de oro uno con otro, se está orificando, pues se intentó llegar a Europa oro, especias y también plantas medicinales y conocimiento de otro mundo. Pero efectivamente todo esto es una aventura global que al día de hoy tendría más importancia que una llegada a la Luna, porque desconocíamos absolutamente dónde iban y de qué forma. Aquí tienen un planiferio para que podamos ver cómo estas rutas comerciales en ese momento estaban absolutamente contraídas a 2 países, a España y a Portugal, de esa parte. Bien, aquí está el cuadro que pude ver en Sao Paulo del descubrimiento de Brasil, de la llegada de Cabral, que fue pues quien, por parte de la corona portuguesa, pues tuvo la posibilidad de arribar a esa tierra que en principio fue Brasil. Aquí tienen
como Pedro Álvarez Cabral, en 1500-1501, pues llega efectivamente a la tierra que se llamaba en ese momento Tierra da Veracruz, de Monte Pascual, a Porto Seguro, y tocó Río de Janeiro, todavía no, porque eso ya correspondería a al siguiente viaje. Efectivamente, nos centramos ahora en el viaje, 1519. En 1519 todavía se había conocido ya, aquí está el mapa de las Antillas, de cómo el rey de Castilla ya había llegado a las Antillas y de cómo los portugueses también, efectivamente, a través de Cabral, habían conocido el tema de Brasil. Aquí está un portulano que tuve el gusto de regalar a la Academia, Portulano del Pacífico de 1514. Fue una posibilidad que tuve de poder regalar a la Academia este mapa. Es seguramente el mapa, el portulano más antiguo de 1514, donde viene punto por punto toda la geografía brasileña en un primer momento. Se conoce como el manuscrito Herzog. Está en Alemania y bueno, pues es un facsímil que tiene la Academia porque bueno, tuve la posibilidad y tuve en fin, digamos el gusto de poder que esté allí. Y precisamente este mapa que tenemos aquí, el Portulano del Pacífico, nos indica los nombres geográficos primeros de la navegación costera que se hizo por parte de Magallanes en su descubierta del Nuevo Mundo. Y aquí tenemos efectivamente pues cómo es Río de abajo arriba. Río de la Plata, Popelatione, Suinel, seguro, Cananea, seguro que son nombres que todos ustedes brasileños, compañeros, tienen en su cabeza. Río de Mezo, Río Jordán, Angla do Caballo, Cabo de San Agostinho, San Miguel, Río do Picel, Angla da Ré, Cabo Frío, Caruana, Jamairo, Apaila, Río de Brasil, Río de San Opicel, As Barristas, Río de San Gregorio, San Giorgio, Monte Pascual, Puerto Seguro, Puerto de San Paulo, Río de San Giovanni, Río da Plata, San Alta, Río de Roma, Angla dos Santos, Adunda, Camasitua, Puerto Real, San Francisco, Puerto do Pincel, São Miguel, São Agostinho, São Rocco, Cabo Baixo, Anegadas, Furna, Arcifes, Angla Baixa, Cabo do Monte, Cabo da Oeste, Furna, Punta das Quemadas. Y con esto, a partir de ahí, pues empezaría Castilla del Oro, que como sabemos correspondía a Castilla en este tiempo. Lo que he leído, pues naturalmente son nombres portugueses, puesto que dentro de lo que fue, ahora veremos, el Tratado de Tordesillas, la parte brasileña pues correspondió naturalmente a la corona de Portugal. Aquí están, bueno, pues otros mapas que he podido ir dando, mapas de Torre do Tombo en Lisboa, etcétera, etcétera. Aquí está el facsímil del acuerdo de Tordesillas, por el cual pues se fijó un límite, aquí tenemos todos, el límite de 300 millas al oeste de Cabo Verde, para que a partir de ahí fuera territorio castellano y antes de ahí fuera territorio portugués. Esto competía a que realmente todas las posibles navegaciones de África y de Asia prácticamente fueran portuguesas y de América, salvo Brasil, que como tienen ahí, pues a partir de esa línea de demarcación, pues quedó de los siglos XVI y XV, pues es la línea de demarcación del Papa Alejandro VI por el Tratado de Tordesillas y por el Tratado de Zaragoza. Y ahí quedaron los límites establecidos. Es el Tratado de Tordesillas de los Reyes Católicos de España y don João II de Portugal en 1494, solamente 2 años después de la navegación de Colón. Bueno, con este viaje se vio que la Tierra era redonda, ya se había hecho Eratóstenes en el siglo IV a.C., lo había intuido, pero no teníamos la confirmación. Con unos cálculos trigonométricos, que no es el caso ahora de discernir, pues llegamos a saber por el método de Eratóstenes que la Tierra era redonda. Precisamente en este tiempo empiezan los aparatos, los útiles de navegación. Ahí tenemos
un astrolabio. Aquí está el mapa de Ptolomeo, que hace que la Tierra tuviera la consideración de plana, con un lago interior grande, a partir del cual, pues, quien se salía de ahí se caía de algún modo. Y ahora sí quiero que fijen su atención, que fijemos nuestra atención en un documento importante. Es el Atlas Miller de 1519. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia y precisamente está muy ilustrado, está muy indizado, es una obra verdaderamente prodigiosa, preciosa, donde pues también hace referencia pues a los temas de blasones, de escudos, etcétera, etcétera. Aquí están los nudos portugueses dentro de los lises también de la corona francesa, puesto que este mapa, como digo, el Atlas Miller se conserva en Francia, pero se hizo por pluma portuguesa en 1519. Y aquí podemos ver ya las primeras imágenes que presenta el Brasil para el ojo europeo, para el conocimiento de qué había en ese nuevo mundo, en ese mundo que desde Europa se nos antojaba verdaderamente prodigioso, como la tierra del Brasil, como pone aquí abajo, en el siglo XVI, esto es el Atlas Miller de 1519, hecho por los cartógrafos Pedro y Jorge Reinel Lopo. Homem, miniaturista, fue la persona que lo ilustró, y Antonio de Holanda. Aquí, como digo, es el mapa central del Atlas Miller y esta es la parte de España y de Portugal, digamos, la parte que corresponde a Europa. Y bueno, pues está muy ilustrado con muchas naves, podemos ver en general también desembocaduras de ríos, es una cartografía importante. Pero quizás lo más relevante que tenga el Atlas Miller es precisamente esta naturaleza verdaderamente prodigiosa que se adivina, esta biodiversidad, podemos decir ahora, que se adivina en el Atlas Miller. Miren cómo hay vertebrados, cómo hay monos, cómo hay araras, cómo hay papagayos, cómo hay dragones, supuestamente, bueno, esto es un poco de imaginación, pero cómo hace referencia a toda esta naturaleza verdaderamente prodigiosa que encontraron los primeros que arribaron a las costas de Brasil, precisamente en esta gran empresa de dar la vuelta al mundo. Aquí tenemos unos naturales que precisamente están recolectando el palo Brasil. Como bien sabemos, el nombre de Brasil hace referencia al Brasílica, que pues en su interior, si hacemos un corte, presenta un color rojo muy vivo. De ahí el nombre de palo Brasil, palo en brasa, palo encendido. Y aquí lo están recolectando unos nativos, el palo Brasil. Ya el nombre de Brasil estaba ya puesto desde las primeras observaciones que se llevaron a cabo. Y miren, esto también es otra parte del Atlas Miller, donde tenemos la observación de las Antillas. Y se dice, en las Antillas de Castilla se aparecen oro. Aquí estamos viendo cómo una nativa está señalando oro, aquí en la parte, y mineralia innumerable. De tal manera que la visión que hay desde esta Europa de las nuevas tierras descubiertas son unas tierras con una naturaleza importantísima, con unos naturales que tienen unos palos, una vegetación distinta a la que había en Europa en este momento, y de cómo la tierra es riquísima en oro, en minerales y en caza. Tenemos aquí a la izquierda otro nativo que está cazando. Pero efectivamente el oro, los minerales y la caza son importantísimos. Aquí hay también una estampa de unos naturales bellamente adornados, pues con plumas de pájaros de los que pues cubren Brasil muchísimo. Aquí tenemos también pues varias especies zoológicas. ¿Qué nos dice Pigafetta, que es el cronista que va reflejando ese viaje maravilloso, ese viaje de los 1000 días que para en Brasil? A ver qué dice de Brasil. De Brasil se para, se hace aguada en la bahía de Santa Lucía. Fue una escala de 14 días. Y dice Pigafetta que por un rey de oros me dieron 6 gallinas. El rey de oros era una carta de una baraja, un naipe, una carta de jugar a las cartas. Los indios no conocían particularmente los juegos, tampoco las ilustraciones, y
como digo, por una carta, por un naipe, por una carta de juego de cartas, le dieron a la persona que presentó 6 gallinas. Dicen también, hay en este país infinitos papagayos. Por un espejito, por un pequeño espejo, nos daban 8 o 10 de estos papagayos. Antonio Pigafetta efectivamente hace pues, un estudio sobresaliente de lo que es todo el país. Y también en este viaje hubo tiempo, digamos, para la prensa rosa, porque el piloto portugués Juan López Carvalho acudió a buscar a su hijo, que decía haberle tenido allí con una indígena en un viaje anterior. El niño tenía ya 7 años y en adelante viajará con él. Esto quiere decir que la arribada a Brasil por parte de la expedición de Magallanes es secundaria a una anterior, 7 años, por las que ya hubo portugueses, naturalmente, en las costas de Brasil. Hemos dicho que ¿por qué se hacen todas estas expediciones? Pues porque son la ruta de las sedas y de las especias. Precisamente hay que inventar nuevas rutas para que ese lujo, esas especias que van a servir para condimentar los alimentos, pues pudiera tener lugar a que se pudieran conservar carne, conservar guisos y conservar en general cocina. Pero también no pensemos que las especias eran otra cosa que el lujo en ese tiempo. La alimentación era muy básica, prácticamente eran unas tortas de harina y poco más en todo el medievo, y sin embargo el Renacimiento va trayendo estos lujos y esta era de los descubrimientos, precisamente buscando en otro mundo oro, pero también buscando especias, que es muy importante. En esta era de los descubrimientos, los europeos llegaron a territorios habitados y deshabitados que anteriormente no conocían. Entre los exploradores más famosos de la era de las exploraciones se encuentran españoles y portugueses prácticamente. Ruiz González de Clavijo, Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Juan de la Cosa, Bartolomé Díaz, Juan Caboto, Diego García de Moguer, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Andrés de Urdaneta, Diego de Almagro, García Jofre de Loaísa, Miguel López de Legazpi, Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Pero precisamente este tiempo es la ruta de los navegantes, el tiempo en el que las coronas de Castilla y la corona de Portugal se echan a la mar. Aquí está la Virgen de los Navegantes. También se buscaba, además de ese oro y de esas especias, conquistar almas para la religión católica. Esto es muy importante y fue muy importante. Era una sociedad teocrática, puramente. Bien, es un tiempo en el de las navegaciones donde se descubre México, el emperador en España, que era el emperador Carlos, pues es el emperador más poderoso de Europa en ese momento, y donde también coincide con la presentación de las revueltas de las Germanías o las contestaciones de los comuneros de Castilla, pero también las predicaciones de Lutero. De tal manera que es cuando se quiebra un catolicismo que estaba imperante en ese momento. ¿De acuerdo? Y también justo cuando Maquiavelo está escribiendo El Príncipe de Maquiavelo, que pasa por ser pues, la obra más importante en la gobernación de las personas. Vamos a repasar un poco y vamos a entrar ahora ya en la farmacia, pero vamos a ver un poco de la navegación. Dice Fray Antonio de Guevara, un fraile español que en su libro Arte de marear y de los inventores de ella, con muchos avisos para los que navegan en ellas, compuesto por don Antonio de Guevara, dice que la vida en una galera, en un barco de remo en ese caso, o de vela, la vida en una galera, déla Dios a quien la quiera. O sea, realmente la dieta básica consistía, es privilegio de galera, que todos los que allí entren han de comer el pan ordinario de bizcocho. Bizcocho era 2 veces cocido. Sabemos que era con vino y con bizcocho, que era una galleta de pan cocida doblemente. Con condición, fíjense, de que sea tapizado de telarañas y que sea negro, gusaniento, con gusanos, duro, ratonado, poco y mal remojado. Y dice también Fray Antonio de Guevara en la dieta básica, dice, es privilegio
que nadie al tiempo de comer pida agua que sea clara, delgada, fría, sana y sabrosa, sino que se contente, y aunque no quiera, con beberla turbia, gruesa, cenagosa, caliente, desabrida. Verdad es que a los muy regalados les da licencia el capitán para que al tiempo de beberla con una mano se tapen las narices y con la otra lleven el vaso a la boca. Esto nos da idea de que efectivamente las condiciones sanitarias, vamos entrando en ellas, de la navegación eran realmente pues muy deficientes. Todo en España, igual que de Portugal salía de Lisboa y también de Oporto, en España todo salía de Sevilla. Era la gran ciudad que tenía el monopolio expreso de comercial exclusivamente con las Indias. Aquí tienen Magallanes, sus pasos por Sevilla, y vamos a ver aquí, bueno, sueldos y salarios, vamos a ver la botica, la enfermedad y la salud. Dice Fray Antonio de Guevara también que en la conservación de la vida no hay en el mar cosa segura, que lo que nos es contrario en la tierra, los problemas que tenemos en la tierra, no nos lo sean mucho más en la mar. Nos es contrario en la tierra el hambre, el frío, el calor, el fuego, las fiebres, los dolores, los enemigos, las tristezas, las desdichas y enojos, las cuales cosas todas padecen dobladas los que navegan por el mar. Esto nos da idea de cómo es de penoso la vida dentro de una nave. Y también se dice que con toda diligencia para la clase sanitaria deba ser tratada toda la gente, bien que amorosamente, y aquellos que adolecieren o por caso de guerra fueran heridos, sean muy bien curados por vuestras personas, bien visitados, haciéndole todo el beneficio que cumple a las personas que van a nuestro servicio. Y lo que es más importante, no consintiendo a físico eran los médicos, ni a cirujanos, que les lleven dineros por las curas que ellos hicieron. Esto significa que en todas las naves, en todas las expediciones, iban físicos, iban médicos, iban cirujanos, precisamente para la salud. Vamos a ver qué llevaban de botica y cómo la farmacia, cómo la botica, como se dice en español también antiguo, estuvo muy presente en toda esta ruta. Esta es la rúbrica de Juan Bernal, el boticario de Sevilla, que preparó todos los remedios, todo el botiquín, todo el allegamiento que se llevó en estos 1000 días de navegación para dar la vuelta al mundo. La farmacia de Bernal, la botica, la tenemos documentada en Sevilla, el doctor Ramos y yo mismo, en la Collación, en la iglesia de Santa María, en la iglesia de San Andrés y en la iglesia de San Salvador, donde este boticario, este farmacéutico, había tenido farmacia. Bien, esto es un documento de reconocimiento de deuda de Juan Bernal, del boticario, del farmacéutico, que era un activo científico y un activo comerciante en ese tiempo. Tengamos en cuenta que en ese momento la dualidad de comercio para la farmacia y de ciencia para la farmacia era muy interesante, era muy doble. También el boticario, Juan Bernal, tenía tratos, tenía, digamos, negocios, tenía business con la familia Pinelo. La familia Pinelo eran italianos residentes en Sevilla, todavía se conserva su casa natal de los Pinelo aquí, donde este boticario tenía, como digo, relación con la familia Pinelo. La expedición de Magallanes y Elcano, el coste de la botica fueron 12.000 maravedíes, aproximadamente $4.600. Fíjense, para 250 personas, que poco, fue un 0,15% de lo que valió toda la expedición completa. Solamente en ornamentos religiosos, esto lo hemos podido ver estudiando todo el inventario de la navegación, en ornamentos religiosos se gastaron 16.000 maravedíes, que como vemos es más de lo que se gastó en botica, de lo que se gastó en farmacia. Pero hay partidas mayores. En vino, por ejemplo, se gastaron 511.000 maravedíes, que aproximadamente pues es el 6%, de tal manera que, bueno, pues otros nutrimentos, bizcochos y harinas,
Bueno, pues fueron también un importe grande, de tal manera que la botica en ese tiempo fue 40 veces inferior al vino y 29 veces inferior al pan. De tal manera que eso nos da idea que la botica, con ser importante, un coste de una expedición de 8.300.000 maravedíes, aproximadamente 3 millones de dólares, pues veamos que la botica exclusivamente fueron 4.600 dólares. De tal manera que esto nos da idea de lo que la botica representaba en ese tiempo, de cómo la vida humana prácticamente valía nada y de cómo pues, la ciencia y los remedios empezaron a ser de utilidad a partir precisamente del descubrimiento de América, porque antes eran medicamentos muy básicos, muy baratos y que realmente pues, no solucionaban nada. ¿Qué buscaba la expedición? Pues buscaban las especias. Ahí tenemos algunas de las especias que se buscaban, el azafrán, por ejemplo, el crocus sativus, lo tenemos ahí, la nuez moscada, el sándalo, el jengibre, la canela, la pimienta negra, el clavo, todos estos eran productos que se tenían lugar, que se recolectaban en Ceilán, se recolectaban en Sumatra, en Java, en Borneo, en todas las islas del sur de Asia. Vamos a ver ahora un poquitín cómo prácticamente las enfermedades de la época. Las enfermedades de la época pues tenían unas enfermedades que eran el sudor inglés, el tabardillo, el garrotillo, sobre todo la sífilis, la teoría del contagio, las autopsias que empezaron a ver en el siglo XVI y las enfermedades de los navegantes. Vamos a pasar un poco revista a todo esto. Bueno, vamos a ver. Las enfermedades en ese tiempo, en el Renacimiento y en el tardo medievalismo, pues era la viruela, la fiebre terciana, la alferecía, la gota, la tiña, la sarna, la melancolía, la lepra. O sea, fíjense que enfermedades más duras, que enfermedades más fuertes, y cómo esa botica, que por mucho que el boticario Juan Bernal preparara todo lo que pudo desde Sevilla, pero realmente fue poco para abordar la peste negra, por ejemplo, las grandes epidemias de peste, como hemos dicho antes, el sudor inglés, el tabardillo, el garrotillo, la sífilis. La sífilis fue la gran enfermedad de la época. La sífilis, ahí tenemos todos grabados de sífilis, parece ser que o la llevamos los españoles al Nuevo Mundo o la trajimos del Nuevo Mundo, eso no lo tenemos demasiado claro. Pero efectivamente el gran remedio fue el palo santo, que se descubrió como una planta medicinal del Nuevo Mundo. Y también la sífilis se curaba con mercurio. Se decía pues con alguna broma en la Europa de ese tiempo, que una noche con Venus y toda la vida con Mercurio, de tal manera que las personas que tenían que tratarse de sífilis se les caía el pelo, se les caían las uñas, se les caían los dientes y era prácticamente peor la enfermedad. Respecto a las enfermedades de los navegantes, la gran amenaza eran las enfermedades de a bordo y también que la mortalidad por enfermedad era bastante superior a la causada por los combates y los naufragios, de tal manera que la misma enfermedad que se contagiaba en los buques, en los barcos, era la que diezmaba en mayor medida la población. Todas las patologías eran el escorbuto, daños gastrointestinales por el alimento en malas condiciones, salazones podridos, mala dentición, desequilibrio nutricional, agua corrompida, cólera, sarampión, viruela, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, tifus, en fin, humedad, falta de ventilación, también los accidentes, ahogamientos, caídas, fracturas, heridas, tétanos, tuberculosis, artritis, artrosis y la dieta con los elementos que hemos dicho, las tortas duras de harina, prácticamente esas. Y también las enfermedades psíquicas. Tengamos en cuenta que un barco de ese tiempo es un barco que tenía una eslora aproximadamente, poniéndole mucho, como de 30 metros o 35 metros. Y ahí iban 100 personas, conviviendo día, noche, con mareas, con vientos, con tempestades, etc. Quizás lo más relevante, lo de mayor vista, es el escorbuto o peste del mar, que aparece después de 75 días en el mar.
El escorbuto es una avitaminosis causada por una carencia grave de vitamina C. Es una vitamina hidrosoluble necesaria para el crecimiento y desarrollo. Los síntomas más destacables son tumefacción de las encías, cansancio, debilidad, dificultad para la cicatrización de heridas, etc. Y dice Pigafetta, el que relata el viaje. Dice, pero por encima de todas las penalidades, esta era la peor, que les crecían a algunos las encías sobre los dientes, así los superiores como los inferiores, dentro de la boca, hasta que en ningún modo les era posible comer, que morían de esta enfermedad. 19 hombres murieron, más el gigante y otros. 25 o 30 enfermaron, quién en los brazos, quién en las piernas en otra parte, así que vivos quedaban pocos. Esto realmente era la llamada peste de las galeras, lo que hace referencia. Bueno, la farmacia del Renacimiento, pasamos una pincelada para desembocar ya en el botiquín propiamente dicho. Bueno, pues tengamos en cuenta que al llegar al Nuevo Mundo hubo una especie de esperanza enorme de llegar a unas plantas medicinales que sirvieran para paliar todas las enfermedades que tenía el mundo conocido en ese tiempo. Estaba empezando la farmacia química con Paracelso, el optimismo despertado por las drogas americanas, y había una farmacia popular, barata e inofensiva que usaba la mayoría de la población, y luego había una farmacia de reyes, las drogas clásicas de pues el Dioscórides, de García de Horta, de Acosta, etc. Los herbolarios que empezaban pues a documentarse las plantas y las hierbas, y sobre todo la irrupción de las drogas americanas, que tuvieron un balance que fue la quina, la coca, la ipecacuana, el jaborandi, el curare y otras drogas interesantes, el ruibarbo, el aloe, la jarapa, en fin, digamos que el cacao, el peyote, o sea, que realmente hubo una eclosión, esto vamos a irlo pasando ya, enorme, enorme, enorme de drogas sobre los medicamentos que ya circulaban en Europa, sobre la triaca y el mitridato, que prácticamente con el bálsamo de Fioravanti y las píldoras de Barbarroja pues tenían pues copado, digamos, el mercado vegetal. Se conocieron y se hicieron las farmacopeas para poner todo junto. Aquí hay pues las concordias, farmacopeas, etcétera, de los recetarios, ¿vale? Se crea el protomedicato, que es aproximadamente como el Ministerio de Sanidad de la época, digamos. Los boticarios tenían que saber latín, tener 4 años de práctica, tener por lo menos 25 años y tener limpieza de sangre. Eso quería decir que no fueran ni judíos ni moros, de tal manera que tuvieran que ser cristianos viejos. Y también había el rito de las visitas de botica para las inspecciones, y ninguna mujer podía tener botica, de tal manera que, en fin, el boticario debía de tener pues una serie de exámenes, etc. Bueno, esto es de Nicolás de Monarde, el Guayacán. Y este es el inventario de la botica que dio la vuelta al mundo. Esta es la botica, el inventario de la botica, la relación de medicinas, conservas y aguas y aceites y laxativos y cordiales, y simples y otras cosas que se compraron a Joan Bernal, boticario, en el 26 de julio del año de 1519. El inventario original está en el Archivo de Indias en Sevilla y efectivamente, bueno, está en castellano antiguo. El profesor Ramos y yo mismo lo transcribimos, supimos de todas las drogas y, bueno, el documento lleva la fecha, como hemos dicho, el 26 de julio de 1519, 10 días antes de que saliera la expedición, y su singladura en el muelle de Sevilla para encarar definitivamente en Sanlúcar de Barrameda. Aquí tenemos toda la composición: simples vegetales, simples animales, simples de origen mineral, como son el alumbre, el azarcón, el volamerico, la almagarta, el albayalde, el cuadernillo, el azogue, la atutía. Simples de origen vegetal, zumos de rosa, aceites, el aceite rosado, el de eneldo, de alcaparras, de almáciga, aceite de incienso, ungüento confortativo, marcilento, por ejemplo, el ungüento apostolorum, que se llamaba apostolorum porque tenía 12 componentes como los 12 apóstoles. Realmente, digamos que en esa
sociedad teocrática, era muy importante que los remedios, que lo que es la ciencia de curar, tuvieran que ver en su momento, en la tradición grecolatina, con temas relativos a, pues, digamos, a los dioses, a los mitos, etcétera, etcétera, al Olimpo, y luego con la religión, pues tuvieron que ver pues, lo que hacía referencia a la vida de Cristo, a los apóstoles, a los santos, etcétera, etcétera. Bueno, el lectuario, el diacotolicón, diafenicón, dialaca, polvos de diamargaritón, jarabe de azúcar rosado, de miel rosada, de osimiel, pero seguramente el mayor medicamento, el más empleado era la triaca, que llevaba efectivamente 60 componentes. Llevaba incluido, era la panacea universal, llevaba la carne de víbora, por ejemplo, y realmente pues no servían estos medicamentos particularmente para mucho. También, por ejemplo, pues se inicia el tema del tabaco, que nace como una esperanza dentro de que puede ser vermífugo o que podía ser también desinfectante o que podía ser antibiótico, como tantas cosas empezaron, digamos, administrando esa esperanza. Pero efectivamente después de eso, pues se vio que hasta que no conocimos posteriormente, y con esto acabo, las dianas terapéuticas, hasta que no conocimos cómo actúan esos medicamentos, pues realmente era una ciencia muy empírica donde era mayor la voluntad habitualmente de la ciencia farmacéutica de lo que tenía capacidad de curar. Pero sí quiero decirles, y sí con esto acabo, y sí quiero decirle a mis compañeros académicos que sepamos que esta farmacia, que la botica, que la farmacia, estuvo presente dentro de lo que fue el abastecimiento y de lo que fue el transporte y de lo que fue esa especie de macroaventura universal, de dar por primera vez la vuelta al mundo, pues esta macroaventura pasó por Brasil, como tenemos documentado ahí, y llevaba botica, porque en toda progreso de la humanidad, en cualquier etapa histórica, la farmacia está presente de una forma o de otra. Ahí tienen ustedes mi correo, por si en algún momento pues, puedo serle de alguna utilidad. Y espero pues haberme ceñido al tiempo y que mi español no les haya resultado pues demasiado duro. Muchas gracias a todos, buenas noches en España y buenas tardes en Sao Paulo y en Brasil en general. Y estoy a su atención para cualquier pregunta, cuestión, duda que pudiéramos resolver entre todos. Muchas gracias, muito obrigado e sempre à disposição da academia. Sensacional, doutor Cecília. Muito obrigado, muitos elogios, muitas parabenizações aqui, o que sinceramente não poderia ser diferente. A gente tem algumas perguntas aqui e eu gostaria de compartilhar uma com o doutor. A gente fala de uma colega que também lhe parabeniza, ela é historiadora, é Amanda Perucci, historiadora, atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado de História na USP e FAPESP, e desde o doutorado ela relata que o tema de pesquisa é a farmácia no Brasil do século XIX, com foco no profissional da farmácia e no medicamento. E ela gostaria de saber se o senhor considera que os estudos históricos podem contribuir para as pesquisas farmacêuticas contemporâneas, ou mais especificamente, de que forma o conhecimento das origens e dos usos do medicamento poderia contribuir com a farmácia e com a profissão farmacêutica. Pronto, o conhecimento da história é básico. Acá em Espanha, a asignatura, el curso de Historia de la Farmacia está en el último ano, está ao fin da carreira, para que os estudiantes sejam conhecedores da importância da história dentro do mundo de que somos actualmente. O tempo não começou ayer, a história não começou ayer, começou há já muitos miles de anos, com a evolução, com o homem. Dice un novelista, dice que el primer hombre que tomó una planta para curarse debía tener mucho coraje, porque efectivamente, digamos que, bueno, esto es
precisamente pues, decir que hemos venido tenemos una tradición de plantas conocidas desde hace 4.000 años, de tal manera que la historia nos ha ido enseñando cada vez y hemos ido descubriendo cada vez en paralelo la anatomía para los médicos y el modo de curar, y hemos ido conociendo la actividad farmacoterapéutica de todo. De tal manera porque tenemos, sin duda, la posibilidad de seguir aprendiendo de las investigaciones y de nosotros mismos, sabiendo que nada empezó ayer y que dice que la mejor forma de empezar a investigar sobre un nuevo medicamento es basarse en los antiguos. De tal manera que esto es una larga cadena de conocimiento histórico de una parte que nos va a visualizar, sin duda, pues todas las posibilidades y nuestra posibilidad de conocimiento. Dice que Cervantes decía en el Quijote que la historia es madre de la ciencia, madre del conocimiento y aviso del porvenir, de tal manera que al día de hoy somos un producto histórico, pero también deberemos continuarlo para las siguientes generaciones, pues siguiendo dentro de lo que es la investigación científica y mirarla diacrónicamente, mirarla como una cadena a lo largo del tiempo. Muito obrigado, doutor Cecílio. Temos mais uma pergunta aqui. Como que o doutor acredita que os saberes indígenas se posicionam durante a história das ciências farmacêuticas? O doutor acredita que esses conhecimentos vão ganhando visibilidade no meio acadêmico? Ela é um universitário do Amazonas, aqui no Brasil. Bueno, todo lo que hace referencia a conocimiento científico es muy relevante. Tengamos en cuenta que la historia es ciencia también, son ciencias sociales. Y esas ciencias sociales aplicadas a cada uno de los territorios, aplicadas a cada uno de la temporalización de una parte geográfica concreta, pero también temporal. De tal manera que todo cuanto podamos seguir investigando, podamos seguir dando de conocido y de probando pues todo lo que es la medicina tradicional, las terapias que vienen de otro tiempo y de otras culturas, de otras sociedades, tienen habitualmente pues, un conocimiento científico particular dentro de su mundo, pero podemos y debemos y estamos capacitados para seguir aprendiendo de ellos y aplicándolas. De hecho, Brasil creo que tiene una posibilidad, como veía el otro día en la Real Academia Nacional de Farmacia, donde el rector de una de sus universidades, farmacéutico, vino a recoger su medalla, precisamente basado en sus determinaciones de plantas y sus determinaciones de terapias dentro del mundo de la Amazonia. O sea, tienen ustedes el pulmón verde y más que el pulmón verde también, el corazón verde de todo el mundo, lo tienen ustedes. Y bueno, la academia naturalmente que debe estar también muy activa en ese reconocimiento. O nome da universitária, por favor, Giovana, desculpa, é a Giovana Amaral de Oliveira. Eu esqueci de citar o nome dela. Raquel Lopes também formula uma pergunta aqui, professor. Como a triaga brasileira ganha sua importância no tratamento das enfermidades no curso da história? Bueno, Brasil también es un foco. Tengamos en cuenta que Brasil tiene al día de hoy 250 millones de personas, y Brasil, bueno, tiene 400.000 farmacéuticos. Yo creo que tenemos una capacidad, y pronuncio el plural, digo, tenemos como farmacéutico también y como académico de Brasil, y tenemos una responsabilidad en seguir trabajando precisamente por y para eso. Yo creo que Brasil ha dado pruebas evidentes de un conocimiento científico importante, un conocimiento científico también en torno a la prevención, a las vacunas, a la vacunación, a muchos temas sociales, de una parte, donde en España decimos, y ahí creo que nos podríamos incardinar todos, que necesitamos cada vez unos farmacéuticos y una farmacia cada vez más social, cada vez más asistencial y cada vez más digital.
De tal manera que, con todos esos condicionamientos, creo que debemos de ir todos adelante. Bem, Carla Delporte, ele felicita lá do Chile, parabenizando a respeito da conferência, e o Lauro Moreto também ele parabeniza por nos brindar com fragmentos importantes da história da farmácia do Brasil. E aí, doutor Cecílio, o doutor falou sobre, né, as macroaventuras descritas nessa conferência, e eu queria agradecer pela satisfação em relação ao quanto essas macroaventuras trouxeram micro-histórias, mas as micro-histórias nos termos de Caio Ginsberg e Giovanni Levi, não no sentido do tamanho, mas no sentido da amplificação dos detalhes de uma história que é incomum e valiosa para que a gente compreenda de onde a gente veio. Nós, enquanto brasileiros, enquanto farmacêuticos, no contexto da sua conferência. Muito bacana, muitíssimo obrigado. A gente estuda também, né, com o nosso amor pela história do Brasil, um pouco dessa história construída com base, utilizando como referência os compêndios oficiais, que geralmente a gente procura recuperar e preservar. E foi uma grata surpresa saber que uma das concórdias de Barcelona foi o segundo compêndio, logo depois o novo receptário italiano, considerado a primeira farmacopeia do mundo. Então é muito bacana. Eu sou especialmente eu adoro esse tipo de pesquisa, esse tipo de descoberta, e embora alguns pesquisadores não reconheçam as concórdias como farmacopeias, por não terem sido consideradas oficiais, é inquestionável o fato de que, do quanto isso pode ter contribuído com a sistematização dos padrões de qualidade dos medicamentos ao redor do mundo e direto e indiretamente nos nossos compêndios e nos nossos trabalhos como farmacêuticos no Brasil. Temos aqui mais uma parabenização e uma menção aqui. A história nos mostra, da Raquel Oliveira Castilho, a história nos mostra que fazemos parte da natureza e por isso a ciência não está à parte, mas anda junto. As plantas medicinais fazem parte dessa história e merecem todo o reconhecimento em relação à sua importância. Eu acho que é isso. O nosso roteiro fala que agora gostaríamos de encerrar, mas é mentira, professor. Na verdade, a gente, infelizmente, precisa encerrar a atividade de hoje, e nós o fazemos agradecendo a participação de todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e de maneira especial sua pessoa, Dr. Cecílio José Venegas Fito, pela brilhante apresentação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informar que na próxima segunda-feira, dia 18 de agosto, teremos a conferência Bioprospecção Metabólitos Especiais da Biodiversidade Brasileira com ação anti-SARS-CoV-2. E o link com as informações está disponível e compartilhado agora em nosso site. Agradecemos, então, a participação de todos, encerramos a nossa transmissão e agradecemos e até a próxima atividade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Viva! Até já, boa noite. Obrigado, eu. Muito honrado. Também para a doutora Sílvia. Deus. Obrigado. Muito obrigada, doutor Cecílio.